Buenos días. Para el día de hoy voy a presentarles mi proyecto. Para empezar, vamos a empezar con las extremidades del miembro inferior. Vamos a empezar con la extensión de la cadera. Aquí vamos a hacer que el paciente extienda de la cadera realizando el movimiento completo. La resistencia se aplica en sentido vertical, hacia el suelo. Para esto vamos a decir al paciente que eleve la pierna de la mesa todo lo posible, sin doblar la rodilla. Después tenemos la abducción de la cadera. Para esto el paciente tendrá que separar la cadera realizando el movimiento completo, sin flexionar la cadera ni rotarla en ningún sentido. La resistencia se aplica en sentido vertical, hacia el suelo. Para esto le diremos al paciente que eleve la pierna en el aire. Manténgala así, no permita que la empuje hacia abajo. Después tenemos la extensión de la cadera, glúteo mayor y músculos pópleos. Para esto, el paciente intentará extender la cadera en decúbito, prono, o intentar apretar las nalgas entre sí. Para esto tendremos que decirle al paciente que intente elevar la pierna de la mesa o apriete las nalgas, mejor dicho. Abducción de la cadera flexionada y tensor de la tasnida lata. Aquí lo que le pedimos hacer al paciente es que realice la abducción de la cadera con una amplitud de 30 grados. Le diremos al paciente que desplace la pierna lateralmente hacia afuera. Abducción de la cadera flexionada, tensor de la tasnida lata. Aquí el paciente intentará realizar la abducción de la cadera. Le diremos al paciente que intente desplazar la pierna lateralmente hacia afuera. Extensión del tronco. Aquí el paciente extiende la columna hasta que todo el tórax se eleve de la mesa, donde aparece el ombligo. Le diremos al paciente que levante la cabeza, hombros y pecho de la mesa tan alto como le sea posible. Flexión del tronco. El paciente flexiona el tronco toda la amplitud del movimiento. Se hace un ovillo completo y el tronco se dobla hasta que la escápula se eleva de la mesa. Le diremos al paciente que doble la barbilla y despegue la cabeza, los hombros y los brazos de la mesa como si fuera a sentarse. Rotación del tronco. El paciente flexiona el tronco y gira hacia un lado y otro. Este movimiento se repite después hacia el lado contrario, para así poder examinar los músculos de ambos lados. Le diremos al paciente que eleve la cabeza y los hombros y lleve su codo derecho hacia la rodilla izquierda y después eleve la cabeza y los hombros y lleve el codo izquierdo hacia su rodilla derecha. Flexión del tronco. Aquí le diremos al paciente que tumbado boca arriba, con los brazos pegados a los costados, rodillas flexionadas, le diremos que eleve los brazos. El examinador realiza las pruebas para los grados 2, 1 y 0 de forma que pueda percibir si existe actividad contráctil. Después, le diremos al paciente que eleve la cabeza, los hombros y brazos de la mesa. Aquí el paciente ejecutará el movimiento completo y flexionará el tronco hasta que los ángulos inferiores de la escápula no contacten con la mesa. Rotación del tronco. El paciente tendrá que estar tumbado boca arriba con las manos cruzadas por detrás de la cabeza. Le diremos al paciente que eleve la cabeza y los hombros y lleve su codo derecho hacia su rodilla izquierda. Después eleve la cabeza y los hombros y lleve el codo izquierdo hacia su rodilla derecha. Después tendremos que decirle al paciente, tendremos que ver si el paciente está en supino, con los brazos cruzados sobre el pecho. Aquí, excepto la posición del paciente, el resto de la prueba es idéntica al grado 3, nada más que la prueba se realiza primero hacia un lado y después hacia el contrario. Músculos de la nariz. El paciente arrugará la nariz como si expresara asco. Aquí se colocarán las yemas de los pulgares a los lados del puente de la nariz y se aplica una resistencia lateralmente.
estirando los pliegues. Le diremos al paciente que arrugue la nariz como para decir you. Músculos de los párpados, cejas y frentes. Aquí el paciente intentará mantener los ojos abiertos frente a una resistencia manual. Se explorarán ambos ojos a la vez. Nunca debe presionar el globo ocular en ningún caso. Se coloca el pulgar o dedo índice ligeramente sobre el párpado abierto y la resistencia se aplica hacia abajo para cerrar el ojo. El examinador debe evitar hundir el ojo dentro de la órbita mientras ejerce la resistencia. Le diremos al paciente que abra completamente los ojos y que los mantenga así. No permita que los cierre. Músculos de los párpados, cejas y frentes. Aquí se observa que el paciente abriendo y cerrando los ojos voluntariamente, primero de forma individual y después ambos ojos conjuntamente. El paciente cierra los ojos herméticamente, en primer lugar de forma individual y después de forma conjuntiva. En vez de ejercer una resistencia, el examinador puede observar la hundidura donde se insertan las pestañas cuando los ojos se cierran con fuerza, notándose que las pestañas aparecen más hundidas al lado que no está afectando. Aquí se coloca el pulgar o dedo índice por debajo y encima de cada ojo cerrado con una leve presión. El examinador intenta abrir los párpados separados, los dedos e índice. Nunca debe presionar el globo ocular en ningún caso. Músculos de los párpados, cejas y frentes. Aquí se va a pedir al paciente que frunza el ceño y las cejas se desplazan hacia abajo y se aproximan. Aquí el examinador utiliza el pulgar de cada mano para sujetar el extremo nasal de cada ceja e intentar separarlas, estirar el funcionamiento. Aquí le diremos al paciente que frunza el ceño y que no permita que lo borre. Músculos excéntricos del ojo. Aquí se explora cada ojo individualmente, tapando primero un ojo y después el otro. Más tarde se exploran ambos ojos conjuntamente. Estos ejemplos de dos pruebas bilaterales muestran el movimiento conjugado de los dos ojos, cuando se mueven hacia arriba y hacia la derecha y cuando se dirigen hacia abajo y hacia la izquierda.